Entonces toda esta semana yo le decía, Señor, pues bueno, voy a hablar de lo que ya hablamos en Cultura de la Casa, algo que tú ya nos diste como iglesia, que pudimos entender la revelación de que cuando Jesús partió el pan y se lo entregó a sus discípulos, pues es la misma forma en la que nosotros nos tenemos que partir de nosotros mismos y aprender a darnos a los demás y hablar del servicio. Y para mí eso iba a ser muy fácil. Yo dije, eso ya está, eso la iglesia ya lo entiende, no somos nuevos en esto, somos una iglesia que sirve, amén. Entonces va a ser muy sencillo. Y el Señor me incomodó toda la semana. Yo le decía a mi suegra, que está aquí mi suegra con nosotros, ya tiene una semana, ¿verdad? Y le decía a ella, yo no sé, porque siento que quiero hablar de esto, pero no me quiero ir muy por acá. Y me decía mi suegra, pues ahorita que venga Toño, habla con él. Y ahí se ponen de acuerdo. Y pues hablé con él muy brevemente porque él estuvo viajando, estuvo en Puebla el día de antier, o ayer. Antier. Él estuvo en Puebla, desayunó en Puebla, almorzó en Cancún y cenó en Guadalajara. Entonces le digo, dichoso. Yo también quisiera cenar ahí mis tacos en Guadalajara. Y entonces él se encuentra ahorita ahí con la iglesia de nuestro amigo el pastor José, cerrando la serie Maranata en su iglesia, que también a ellos el Señor los está llevando a ir un poco más profundo en eso. Y el Señor me decía eso, vamos a ir, yo ya les dije que vayan con la iglesia más profundo, y si nos seguimos quedando en lo mismo, vamos a seguir en el mismo nivel. Entonces el Señor me dijo 2 escalones más para abajo, y yo dije bueno, así que trajeron su Biblia, su libreta, ya saben que conmigo van a anotar muchas cosas. Entonces yo quiero hablarles específicamente de eso, de perseveraban en el partimiento del pan, Hechos 2:42. Ya hemos hablado todo este mes de que se dedicaban la primera iglesia a la palabra, a las oraciones, a la comunión los unos con los otros, amén. Y pudimos ir un poquito más profundo en eso. Pero cuando hablamos del partimiento del pan, yo creo que lo primero que pensamos como cristianos, como hijos de Dios, es en esto, ¿sí o no? En este momento, en la Santa Cena, cuando Jesús está con sus discípulos, antes de que se lo vayan a llevar preso. Y pensamos y relacionamos este momento con esto, pero vamos a ir un poquito más profundo porque Jesús se sentó en más mesas antes de esa última en la que Él estuvo. Entonces vamos a estudiar un poquito lo que Él enseñó en cada una de esas mesas. Porque Él en una mesa, en la primera mesa Él habló del vino, en la segunda mesa Él habló del pan, y en la última mesa Él ya se reveló como yo soy el pan y yo soy el vino. Y es impresionante, porque cómo fue llevando a sus discípulos paso a paso, profundo en profundo. No los aventó así, no los sumergió y luego los tiró, porque de hecho cuando Él da esa revelación, incluso muchos fariseos se voltearon y dijeron, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? Entonces vamos a hablar de la primera. La primera, yo te voy a dar los versículos. Yo quiero que tú en casa los estudies, que tú te incomodes por leerlo y porque el Señor se te revele. Y yo te voy a hablar aquí rapidito de Juan 2:10, que es cuando sucede Jesús que está en una boda. ¿Se acuerdan de esa boda? Él está en una boda que se acaba el vino, ¿verdad? Y sucede otra cosa importante en estas mesas, es que suceden en Pascua. Cada vez que el Señor se revelaba en las mesas, estaba a punto de suceder la cena de la Pascua. La celebración judía es una celebración muy importante para el pueblo judío, porque ellos recuerdan cuando el Señor los sacó del pueblo de Egipto y en Éxodo ellos tuvieron que celebrar la primera Pascua. Entonces estaba a punto de suceder esto y Jesús se encontraba en esta boda y él y los invitados estaban, los que servían las cosas, ya estaban muy desesperados porque se había acabado el vino. Y entonces, ya te sabes la historia, Jesús llama a 2 personas que le traigan las tinajas con agua y Él les empieza a decir, sírvanlas. Y cuando ellos las empiezan a servir, era el mejor vino que habían probado en sus vidas. Entonces, en esta primera mesa, en esa primera Pascua, ¿cómo podemos honrar lo que el Señor hizo con este milagro? Para mí, habla de intimidad, porque por su sangre, que el vino representa su sangre, podemos entrar en libertad al lugar santísimo. Y el Señor nos estaba diciendo, hay vino
en abundancia, como lo hizo en el primer milagro. Hay abundancia, hay para todos. Fue suficiente, una vez fue suficiente para que tú y yo podamos entrar en intimidad con el Padre. ¿Cómo lo podemos honrar? Entrando en intimidad. Entrando en intimidad. Nuestro Padre disfruta mucho cuando estamos aquí en la iglesia y le adoramos todos juntos de forma colectiva. Él lo disfruta. Él inclina sus oídos y escucharnos adorar en comunidad. Él lo disfruta porque Él lo planeó así. Pero créeme que Él siente una atracción mucho más especial por quienes lo buscan en intimidad. Hay algo que despierta el corazón de Dios. Una de las pasiones del corazón de Dios es la intimidad. Y cuando tú descubres que quieres vivir para lo que a Dios le apasiona, y es ahí cuando tú te encuentras haciendo lo que a Dios lo apasiona, es cuando realmente dices, es que sentí padrísimo. No sé, a nosotros nos ha tocado hacer muchas misiones. Hemos ido a diferentes lugares. Y cuando vamos con las personas que nunca han ido a un viaje yo le digo un viaje de apoyo, porque realmente misionero no es. Misionero es dejar tu ciudad e irte a plantar a otro lugar. Que misionero tampoco existe en la Biblia, ¿verdad? Existe testigo. Somos testigos de lo que hemos creído y de lo que hemos visto. Entonces vamos a esos lugares y ayudamos a los niños, y se me acercan pastores que me encantó, me fascinó darle de comer a los niños. Hubiera visto su cara cuando hicimos juegos con ellos. Claro, hay algo que se enciende en tu corazón, porque una de las pasiones de nuestro Dios es por los perdidos. Y cuando tú te encuentras haciendo algo que le apasiona a Dios, hay algo en tu espíritu que es que esto me encanta. Cuando te apasionas por las naciones, por Israel, algo pasa en tu espíritu que tú dices, esto no lo había yo sentido por nada, porque es algo que Dios nos diseñó con su carácter. Él nos diseñó con su esencia, y cuando nuestra esencia en la tierra se topa con la esencia de Él en el cielo, algo en nuestro cuerpo no lo puedes explicar con palabras. ¿A cuánto les ha pasado que servimos, venimos aquí los sábados, le damos de comer a los niños y sentimos algo está pasando, qué padre, y nos emocionamos porque estamos simplemente haciendo lo que fuimos llamados a hacer? Y cuando nos encontramos ahí en la intimidad, encontramos características de Dios que jamás vamos a encontrar aquí en lo colectivo. En lo colectivo, ¿sabes qué podemos encontrar de Dios? Sus manos. Podemos encontrar las manos de Dios moviéndose aquí con milagros, con sanidades, con prodigios, restaurando, y Dios se va a mover así. Pero yo creo que cuando tú te enamoras de alguien, no te enamoras de las manos, ¿verdad? Te enamoras del rostro de la persona. Y hay muchos en la Biblia que tenían una gracia muy especial, y la vemos por todos lados. La tenía Abraham, Moisés, David, y incluso Jesús mismo lo hacía. Él mismo no solamente oraba en esos momentos de intimidad, sino que Él lo observaba, lo escuchaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existían esos momentos que hicieron tan diferentes a estas personas? Yo creo que Salmo 51:6 nos lo revela, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. La verdad solamente la vamos a encontrar cuando tenemos intimidad con nuestro Padre. Aquí vamos a encontrar mucha alegría. Nos regocijamos, nos gozamos, danzamos, brincamos, alabamos, recibimos milagros, recibimos sanidad. Pero el rostro de Jesús solamente se va a revelar en la intimidad. Su rostro solo lo podemos ver en la intimidad. Si quieres ver lo que Dios puede hacer, lo vas a ver muy claramente en público. Pero si quieres ver lo que Dios es, entonces necesitas ir un pasito más profundo y entrar en tu cuarto, en lo privado, donde solo Él te va a llenar todas esas expectativas. Aquí lo vamos a poder ver claramente todo lo que Él puede hacer, pero necesitamos ir más profundo para ver quién es Él. Hay una gran diferencia entre la obra de sus manos y la gloria de su rostro, que solamente la vamos a encontrar en la intimidad, donde vamos a poder encontrar su belleza,
donde vamos a poder conocer su carácter, sus atributos, sus personalidades. Rey, esposo y juez, solamente lo vamos a poder, se nos va a revelar en la intimidad. Solamente ahí, ahí podemos entender y poder tener destellos de su gloria, en la intimidad. Si aquí te la pasas bien, no te imaginas que también te la vas a pasar a solas con Él, porque Él quiere hablarte, Él quiere decirte. Y hasta que no cultivemos una vida en lo secreto con Dios, no podremos ser cautivados verdaderamente por Él. Y yo creo que el Señor quiere que nos cautivemos por Él, por su belleza, por quién es Él, que lo busquemos con pasión, sin esperar nada a cambio, que nuestro nivel de adoración llegue a un punto en el que nos acerquemos a Él, no por lo que Él nos puede dar, sino que nos acerquemos a Él porque lo amamos y queremos nosotros venir y entregarle todo lo que nosotros podemos. Ese es un nivel, yo creo que el Señor nos quiere llevar ahí. Lo vemos mucho cuando Él reparte el pan a las miles de personas, que multiplica el lunch que llevó un niño, que los discípulos menospreciaron y creyeron que no era suficiente. Jesús lo toma, lo levanta al Padre, ora y le da de comer a, creo que obviamente más gente de la que habemos aquí. Pero ellos estaban lejos. Ellos pudieron ver los milagros de Dios de forma corporativa, pero no es suficiente experimentar a Dios de esta manera, porque eso no nos va a dar firmeza. ¿Por qué? Porque al final esta gente se fue y fueron la gente que le gritó que lo crucifiquen. Era gente que experimentó los milagros de Dios, pero no fueron suficientes para afirmarlos en hijos de Dios. ¿Cuántos ya tomaron de huérfanos a hijos? Si no lo han tomado, tómenlo. Porque el experimentar a Dios de forma colectiva no nos hace hijos. El acercarnos a nuestro Padre nos hace verdaderamente hijos, porque es cuando se nos revela nuestra identidad. Y esta gente, esta multitud, aunque podía ver los milagros de Jesús, no fue suficiente. No fue suficiente. Moisés, se me ocurre ahorita Moisés, todo lo que vivió en el desierto, tú y yo lo leemos. Fuego en la noche, una nube de día, comida caía del cielo y los alimentaba, el mar se abrió. Y cuando tienes encuentro con Dios en intimidad, cuando fue el único que subió al monte, porque la multitud, aunque vieron todos esos milagros, no se acercaron en intimidad con Él. Y Moisés subió al monte y le dijo: si tu presencia no va conmigo, mejor nos quedamos aquí. O sea, Dios ya le estaba entregando todo. Pero a pesar de todo lo que ellos pudieron ver y experimentar, para Moisés no fue suficiente, porque no rebasaba el nivel de lo que él había experimentado en intimidad con Dios. Es más importante. Y los que no respondamos a este deseo de Dios, de una comunión íntima, hermanos, tarde o temprano nos terminaremos perdiendo. Porque solamente los que respondan a este llamado de intimidad vamos a permanecer hasta el fin. Solo los que respondamos a este llamado. Y eso me da a mí mucho temor, porque eso quiere decir que muchos no lo van a responder. A muchos nos vamos a quedar solamente con venir cada 7 días a la iglesia y adoramos, y bien padre, las chavas nos sentimos críticos de la academia y estamos viendo a ver quién se echa el gallo, quién canta bonito. Ay, ¿por qué no cantó esta hermana? Me gusta más cómo canta. Y nos sentimos críticos de la voz. Ya queremos apretar nuestro botón y que gire nuestra silla. Y déjame decirte que la adoración no es para ti, no es para mí. La adoración es para Dios. Y te digo, me da mucho temor, porque el venir aquí no es suficiente. El estar aquí no es suficiente. Dios quiere llevarnos un paso más a la intimidad. Y muy pocos van a responder a ese llamado. Muy pocos van a responder al llamado de ser hijos de la intimidad, ¿verdad? La segunda Pascua sucedió en Juan 6. Aquí te hablé hace un poquito de esto. Acababa de suceder el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Había pan en abundancia
Y después de todo eso, de que todo el mundo comió y de que todo el mundo se llenó, se acercan a Él y le dicen: es que aún tienen hambre, todavía tienen hambre. Y ahí Jesús aprovecha y les da una palabra. Les dice: les voy a hacer comer un pan del cual jamás van a volver a tener hambre. Y Él les empieza a hablar del pan, de esa plenitud, de esa satisfacción, de ese verdadero pan que nos va a nutrir, no chatarra. Y a veces nosotros como personas buscamos llenarnos en otras cosas para las que no fuimos diseñados. Y queremos que el Señor bendiga nuestro trabajo y que se llenen nuestras bolsas de dinero. ¿Dios lo puede hacer, sí o no? ¿Es bueno, es de Dios? Pero ¿qué tiene que Dios nos dé eso y nos perdamos igual en el infierno? Hay mucha gente que se va a ir al infierno con las bolsas llenas de dinero. Es lo que le digo a muchos cuando nos invitan a dar talleres de misioneros. De nada nos sirve ir al África a darle de comer a los niños, que es bíblico, ¿sí o no? Es bíblico. Pero de nada nos sirve si no vamos a ir a llevarles el evangelio de Dios. Se van a ir al infierno con el estómago lleno. Y cuando no aceptamos esto que el Señor nos está dando como regalos, porque fue regalos que Él nos dejó. Cuando se fue, Él nos dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. Pero a veces lo hacemos sin el entendimiento, y es cuando dice Pablo que viene el regaño apostólico y les dice: por eso hay muchos enfermos entre ustedes y muertes, porque lo hacen sin conocimiento. Y no es un castigo, es simplemente decirnos: hey, no lo tomemos indignamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Qué significa la copa? ¿Qué significa el pan? ¿A alguien le costó? Le costó mucho el que pudiéramos tenerlo. Entonces, ¿cómo podemos honrar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos honrar el pan? Comiéndonos el cordero completo. Comiéndonos el cordero. ¿Qué es su palabra? Él nos dejó esto como el pan de vida. Y muchas veces nos encanta escoger lo que queremos leer esta mañana. Nos encanta leer solamente los versículos donde: ay, Señor, bendíceme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo estamos buscando, y ese es el que más marcamos y el que rayamos. Pero se nos olvida que nuestro Dios también es juez justo. Y eso no nos gusta leerlo. Eso no lo queremos comer porque es amargo. Nos cae amargo a nuestro paladar. Pero el Señor nos está diciendo con su pan: cómanlo todo, cómanlo completo. Lo mismo que hizo en el iba a decir Pesaj, ya me iba a sentir muy judía, en la Pascua, que significa Pesaj, que significa que pasa de mí, porque el espíritu de muerte pasó de ellos cuando vieron la sangre en las puertas. Por eso le llaman Pesaj, en la Pascua. Entonces, ahí el Señor les dio la institución de la Santa Cena, y van a hacer un cordero y se van a comer todo el cordero, no van a dejar nada. No les dio a escoger. Y el Señor, la forma de honrar el pan que Él nos está dejando es comiéndonoslo completo. Y yo creo que como iglesia el Señor nos va a llevar a un tiempo de que el pastor va a empezar a hablar de cosas más profundas, que a lo mejor nos van a sacudir, porque vamos a decir: Señor, ¿tú eres así? Esto no lo habías leído o no lo habías querido leer, porque nos pasamos cosas, pero son necesarias. Son necesarias. Jesús le dijo solo dos cosas a sus discípulos importantes: sean mansos y humildes, y mira que nadie los engañe. ¿A quién puedes engañar? Al que no conoce la verdad. ¿A quién puedes engañar? Al que escogió nada más ciertas cosas. Si tú te metes por un lado, lo puedes engañar. Necesitamos comer el cordero completo. Ya está en la mesa. Necesitamos comerlo completo. Completo. Jesús nos está diciendo: coman de mi plenitud. Yo quiero ser tu máxima satisfacción. Dejemos de buscar llenarnos de comida allá afuera y de cosas pasajeras donde todo se corrompe, y empecemos a llenarnos de lo incorruptible. Empecemos a llenarnos de lo que no se va a corromper y lo que nos va a hacer permanecer hasta el final. Nosotros siempre decimos:
que nos tenemos que volver expertos en su verdad, expertos en su palabra. Cuando algo es engañado, cuando es muy parecido a la verdad. Un billete falso es muy parecido al real y mucha gente es engañada. Y nosotros manejamos billetes todo el tiempo y te dan una de 500 y no sabes distinguir si es de verdad o de mentira, porque no somos expertos en el billete verdadero. Pero dáselo a un cajero del banco que nada más así, quién sabe cómo cuentan el dinero, y sacan el billete cuando ellos dudan. ¿Cómo? Porque son expertos. Así igual nosotros tenemos que volvernos expertos en su palabra para que nada nos engañe, porque créeme, se vienen tiempos donde se van a levantar falsos de todo. Y si tú y yo no somos expertos en el verdadero, cualquier falso nos va a engañar. Y el falso es porque va a ser muy parecido al real. Va a ser muy parecido al real, pero el Señor nos va a llevar como iglesia a prepararnos. Nos va a llevar como iglesia a ir más profundo. Amén. Leer su palabra es la mesa donde nos podemos acercar a comer ese alimento que fortalece nuestra misión en esta tierra. Solamente en su palabra vamos a encontrar eso. Solamente en su palabra vamos a encontrar propósito. Necesitamos aprender a comer el rollo completo. Amén. Si me sigues con tu Biblia, vamos a Salmos 119. Salmos 119, 105, el que ya se lo saben, el salmo que todos se saben de memoria. Ese que lo podemos leer así, sin abrir la Biblia. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra alumbra tu realidad y desatará tu destino. Solamente en su palabra se va a quitar la oscuridad que no nos deja ver nuestra realidad. Solamente en su palabra vamos a encontrar esa verdadera realidad. Lámpara es a mis pies significa que trae claridad a tus pasos. Trae claridad a tus pasos. Y lumbrera a tu camino significa que te guiará por el sendero que Dios destinó para ti y te librará de los obstáculos que se puedan presentar en el camino. ¿Cuántos han entrado a un cuarto oscuro que no se ve nada? Y a veces es hasta tu casa cuando se va la luz en la noche. Es tu casa que la debes de conocer de memoria y aún así chocas con todos los muebles. Es tu casa, es tu cuarto y no encuentras la cama. Apagas la luz y no sabes dónde está tu cama. Y es nuestro espacio que nos lo deberíamos según de saber de memoria. Pero su palabra es esa lámpara que ilumina todo y que ahí podemos ver cuál es el camino por el que debemos de andar y evitar tropezar. Tu comunión con las Escrituras determinará cuán certero serás en tu presente y en tu futuro. Si tú hoy no tienes comunión con la palabra, con la Biblia, tú vas a fallar en muchas cosas. Vas a ir a pegarle por acá. Yo creo que es por acá y fallamos. Yo creo que es por acá y fallamos. Pero cuando la lámpara es nuestra lumbrera, no vamos a fallar. Cuando su lámpara es la que nos guía, vamos a ser más certeros y vamos a ser más eficaces. Vamos a pegar al blanco. Y me encanta esto porque me recuerda mucho su palabra. Siempre que hablo de la palabra de Dios me acuerdo mucho del famoso camino a Emaús, que lo encontramos en Lucas 24. Y aquí lo tengo, a ver. Me van a regañar. Ese camino a Emaús, ¿cuántos han escuchado y estudiado de esto? A ver, si el pastor siempre lo hace, yo también lo voy a hacer. A ver, que pasen dos muchachos así, dos discípulos, rápidamente. Dos discípulos con cara de desilusión porque ya entren en el papel. Pero que no vengan a distraer, que vengan a firmar el mensaje, ¿eh? Así que yo voy a leer y ustedes van a actuar. Y a ver, un Jesús. ¿Quién quiere hacer la de Jesús? Les voy a dar chance porque yo no lo puedo hacer, obviamente. A ver, Suriel, vente, córrele. Te vamos a dar chance de que la hagas de Jesús. Entonces, Jesús, tú todavía no apareces. Vete por allá. Ellos
estaban ahí. Y dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Se estaban alejando de Jerusalén. E iban hablando entre sí. Iban caminando, iban hablando. Lento porque tenemos poco espacio. Hagan pasos más pequeños. Iban hablando entre sí cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, estaban discutiendo así, y discutían. Se parece a la iglesia, ¿verdad? Que de repente discutimos entre sí. Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, los empezó a seguir y empezó a escuchar las pláticas de estas personas. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ellos no se daban cuenta de quién era el que estaba caminando con ellos. Habían pasado años con él y no se daban cuenta. Tenían los ojos velados. Y Jesús les dijo, a ver, Jesús, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tan tristes? Sigan caminando. Ellos venían desilusionados porque las cosas no sucedieron como ellos creían que tenían que suceder. Ellos venían tristes y desanimados porque ya era el tercer día y ellos no veían a Jesús resucitado. Y la ceguera y la desilusión traerá ceguera a nuestras vidas. Las desilusiones traen cegueras a nuestros ojos. Cuando no sucede lo que tú quieres, cuando no sucede lo que tú esperas, va a haber ceguera espiritual y no te vas a dar cuenta de quién está caminando ahí junto a ti todavía. Cuando las cosas no suceden de la forma en la que tú ya lo planeaste, hay ceguera espiritual. Cuando te desilusionas, cuando no entiendes que hay algo más allá, que sucede algo porque es un propósito, algo está pasando aquí. Y cuando nos desesperamos y no lo entendemos, hay ceguera espiritual y no nos damos cuenta de quién es el que nos viene acompañando. Sigan caminando, están muy lejos de Jerusalén. Tenemos que entender que en medio de todo lo que vivimos, Él está haciendo algo mayor. Amén. Y respondiéndole uno de ellos a Jesús, Cleofas se llamaba. ¿Quién va a ser Cleofas? Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que están aconteciendo en estos días? Y todavía Jesús, buena onda, le dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Como si Jesús no supiera, ¿verdad? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Le empezaron a predicar de Jesús a Jesús. Le empezaron a hablar, estaban tan cegados que le empezaron a hablar a Jesús de Él mismo. Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ahí está nuevamente la desilusión, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto también visión de ángeles, quienes dijeron que Él vivía. Y ahí estaban ellos hablándoles a Jesús. Ellos caminaban sin reconocerle, pero Él siempre está. Él siempre está. Él siempre va a llegar a nuestro encuentro. Bueno, chicos, ya, thank you. Él siempre va a llegar a nuestro encuentro. En los momentos que nos encontremos desilusionados, Él va a llegar ahí. Él va a estar ahí. Y aunque a veces no le miramos, Él camina ahí. Y a veces hasta nosotros le decimos, sí, Señor, yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú estás... Y le empezamos a hablar a Jesús. Y le queremos predicar a Jesús y no nos damos cuenta de que Él está ahí desde el principio y que Él vio nuestro final.
Y aunque hoy estemos débiles, Él ya vio nuestra victoria. Él ya vio nuestra victoria. En el versículo 18 Jesús nos dice hoy, como la iglesia, ¿de qué estamos hablando, iglesia? ¿De qué están hablando? Cuando se acerca a ellos y les dice, ¿de qué hablan? Jesús hoy como iglesia nos pregunta, ¿de qué están hablando? ¿De lo importante? ¿De lo necesario? ¿De lo que necesitamos para estos tiempos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? El versículo 25 dice, cuando ya Jesús los regaña, le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nuestro problema, iglesia, es que nos falta Biblia. A estos hombres les faltaba Biblia, les faltaba creer en lo que les habían profetizado. Nos falta entendimiento, nos falta dejar esa narrativa secular dentro de la iglesia y humanista que solamente quiere lo mejor para ti y que tú estés bien y que, o sea, está bien, pero eso no es lo que nosotros tenemos que perseguir. Eso está diseñado para perseguirnos a nosotros. Iglesia, dejemos de perseguir lo que fue diseñado para que nos persiga. Dejemos de estar persiguiendo los tesoros y todo, cuando eso está diseñado para perseguirnos. Y dice la Biblia que incluso pasarnos por encima, que sus bendiciones son las que nos van a atropellar, no nosotros corriendo a atropellar las bendiciones. Y hay gente que se la vive queriendo perseguir las bendiciones de Dios, las manos de Dios. Dios lo quiere hacer, Dios lo puede hacer, pero Él no va a querer que tú con todas esas bendiciones te pierdas. Él va a preferir quitarte todo lo que te estorba para que tú lo busques en intimidad. Por eso, iglesia, nos conviene buscarlo en intimidad y que Él sea el que se entrone en nuestro corazón, para que ahora sí todo lo demás venga por añadidura. Y dejemos de estar persiguiendo que el Señor bendiga mi trabajo. ¿Cuándo el pastor va a hacer una reunión de emprendedores y vamos a traer aquí para que nos hable de finanzas? Sí, está bien, es bíblico, es bueno, pero no es lo principal. Nosotros como pastores, el anhelo de nuestro corazón es que podamos vivir en intimidad con Dios y que Él sea nuestra prioridad, para que de esta forma el Señor solito te bendiga. Tú no necesitas perseguir lo que fue diseñado para perseguirte. Estás diseñado para perseguirlo a Él, para que tus pasos sean hacia Él, para que tu corazón se desborde por buscarlo a Él, no buscar otra cosa, no perdernos en otra cosa. Estamos diseñados para deleitar su corazón. Aquí le dice Jesús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario, iglesia, que lo que pasaste pasara. No era necesario que lo que viviste en lo personal como familia te pasara para que estés hoy aquí. No era necesario que pasara esta pandemia. No era necesario que nos pasara esta enfermedad. No era necesario que se nos quitara este trabajo. No era necesario que el Señor hiciera una poda en nuestra casa. No era necesario. Yo creo que lo que no aprendamos por las buenas, lo vamos a aprender por las pruebas. Así que, iglesia, aprendamos por las buenas. Aprendamos por las buenas, porque lo que no aprendamos por las buenas lo vamos a aprender por las pruebas. Y aquí vamos a estar, ya el diablo ya nos amarrió, ya venimos aquí así todos derrotados, pero porque no quisimos escuchar consejo. Como dice el pastor, hagan lo que les haga felices, por no decir hagan lo que les dé. Ya usted sabe, yo no sé, yo nunca he escuchado eso. Entonces, iglesia, ¿era necesario? Yo creo que sí. Yo creo que hoy muchos podríamos levantar la mano y diríamos, lo volvería a vivir. Me dolió horrible, pero eso me tiene aquí hoy y yo lo volvería a vivir. En medio de tanta oscuridad,
Solo los que tengan comunión con Dios a través de la Biblia tendrán claridad en su diario vivir y llegarán a su destino de gloria. Porque ese, iglesia, es tu destino. Iglesia gloriosa, sin mancha, pura, santa. Aunque hoy no lo creas, aunque hoy tú digas soy la basura más grande, o soy el pecador más inmenso, o soy el mentiroso más grande, ponte el título que tú quieras, pero el Señor ya vio tu destino y tu destino es glorioso y Él está comprometido con eso. Hay una frase que me encanta y te la quiero decir: la intimidad sin Biblia es solo emoción. Biblia sin intimidad solo es información. Pero cuando hay Biblia más intimidad, entonces viene la revelación y la transformación a tu vida. No podemos comer una y no comer la otra, porque estaríamos incompletos. Necesitamos las dos para que se active la revelación de Dios y su transformación en nuestra vida. No podemos solo Biblia, 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 porque cuando la doctrina carece del Espíritu Santo, no es sana doctrina, la famosa sana doctrina. La doctrina nunca podrá ser sana si carece del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder tener intimidad y poder tener la revelación de su palabra. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres alguna vez escuchar la voz de Dios? Que tú digas, yo nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? La voz de Dios suena a la Biblia. La voz de Dios suena a la Biblia. No hay otra revelación más grande. Muchos también podemos decir, la voz de Dios suena como tu pastor. Por eso Samuel, cuando el Señor le hablaba, iba corriendo con Elí para decirle, ¿qué pasó? ¿Tú me llamaste? Porque él escuchaba la voz de Dios muy parecida a la de su pastor. Entonces también puede sonar como su pastor. Pero la voz de Dios suena a la Biblia, porque su voz va a ser capaz, o sea, su voz es capaz de ordenar todo el caos que hay en tu vida hoy, sanar toda enfermedad que hay en tu vida hoy, crear lo que no existe. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de milagros que es capaz de crear lo que no existe y activar todo propósito que tú crees que ya se durmió? Su palabra es la voz que va a ordenar todo lo desordenado. Su palabra. No te pierdas de honrar su cuerpo. Y te dejo rápidamente 3 cositas que Jesús hace para abrirle los ojos a estos chicos, porque al final de esta historia Jesús rompe el pan, y cuando rompe el pan se les revelan las escrituras. O sea, el cuerpo, lo que estamos leyendo. Cuando Jesús rompe ese pan en la mesa de comunión de Emaús, es cuando se les revelan las escrituras. No se les reveló otra cosa. No, nuestro corazón ardía cuando nos abrían las escrituras. Su cuerpo provoca eso. Entonces, 3 cosas que Jesús hizo para abrir nuestros ojos. La primera, su palabra, las escrituras. No sé si puede buscar ahí Amós 8:11. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en el cual enviaré hambre a la tierra, y no es hambre por comida, sino es hambre por su palabra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. El Señor envía su palabra, y vienen tiempos en los que el pueblo de Dios se va a levantar, no buscando el pan que nos pueden dar allá afuera, no buscando el agua que nos pueden dar allá afuera, que no sacia, que no llena, que no nutre, que no bendice, que solamente te deja. Es como tomar agua. Un náufrago, dicen que lo peor que puede hacer es tomar agua del mar, porque te provoca más sed. Y el agua de allá afuera es como el agua salada, te va a provocar más sed. Vas a probar algo de ahí y no te vas a llenar, y vas a querer tomar más y más y más. Y al final, ¿qué pasa cuando tomamos mucho de esa agua? Nuestro cuerpo colapsa, se muere.
Y el Señor nos está diciendo: yo soy el pan de vida, el agua, los elementos básicos que necesitamos para vivir y no tener hambre jamás. Él es eso. Otra cosa que Jesús hace para abrir nuestros ojos es hambre por su presencia. Aquí cuando está con estos chicos de Emaús y ellos empiezan a seguir caminando, Jesús hace, dice su palabra, que Él hace como que se va. Él hace como que se aleja. Y estos dos chicos le empiezan a rogar: no, ven con nosotros, ven, acompáñanos, ven, ven. Bueno, está bien. Y ahí va. Él hace como que se va, para que le anhelemos aún más. Y hay momentos en nuestra vida que vamos a creer que Él no está, que Él se está yendo, que Él no está en nosotros, que yo no lo veo, lo oro y no siento nada, adoro y no siento nada. Qué bueno, hermano, no se trata de sentir, se trata de hacer también por fe. Pero en esos momentos de debilidad y de vulnerabilidad donde sentimos que Él ya no está, Él lo hace para que tú lo busques aún más. Él quiere que lo anheles, Él quiere que lo busques. Eso le hizo a estos dos chicos. Ellos estaban ahí, Él les empezó a hablar y dijo: bueno, yo ya me voy. Obviamente Él no se iba a ir, Él se quería quedar ahí. Y estos chicos reaccionan: no te vayas, quédate, por favor, quédate. Eso es lo que quiere Jesús con nosotros. Que hoy nos podamos levantar y le digamos: Señor, no te vayas, quédate otra vez. Entra a mi casa, entra a mi vida. No me dejes así. Quiero más. Quiero más. Eso es lo único que va a provocar el sentir de repente esa ausencia, como que se escondió. Él no se va, pero nosotros de repente sentimos como que se apagó la luz del cuarto y no vemos nada. Y solamente es para que le busquemos, para que tengamos hambre. Él anhela que le anheles. Es uno de sus anhelos más grandes. Él anhela que tú anheles buscar de Él. Otra cosa que Él hace es hambre por la intimidad, que lo vemos en el vino. En la mesa de la intimidad es donde Jesús les abre los ojos a estas personas. Lucas 24:31, ahí les abrió el entendimiento. Necesitamos recordar lo que Él ya hizo y saber que Él aún hará cosas mayores. Nuestra alma es un alma olvidadiza. Por eso David dice en Salmos: alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios que nos has hecho, Señor. Y tú le dices: Señor, no te olvides, no te olvides. Necesitamos recordar lo que Él ya hizo, porque en cuántos de los que estamos aquí el Señor ya hizo cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos levantar nuestra mano y decir: yo he visto al Señor en mi vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, y sin temor a decir: Señor, tú ya lo hiciste antes, yo no lo puedo olvidar, yo no lo puedo olvidar? Y eso va a generar hambre. El recordar lo que Él ya hizo va a provocar hambre en nosotros. Y la última Pascua que se encuentra en Juan, que muchos creemos que es igual la de la última cena. Y aquí quiero ir terminando. No sé si los músicos nos puedan acompañar. Me van a regañar. Esa se encuentra en Juan 13, cuando el Señor le dice a sus discípulos: yo soy el vino y yo soy el pan. Jesús estaba diciéndoles: yo soy el cumplimiento de estas promesas. Yo soy el cumplimiento de lo que ya se habló. Él se estaba revelando a sí mismo en esencia delante de ellos. ¿Y cómo podemos honrar esto? ¿Cómo podemos honrar a Jesús como pan y como vino? Hagan memoria. Hagan memoria. No se olviden de lo que pasó en la cruz. Anuncien la muerte del Señor hasta que Él venga. Hagamos esto hasta que Él venga. No podemos parar, no podemos desistir, tenemos que continuar. Fíjense que el pueblo judío, la Pascua
es una celebración que ellos han hecho desde que salieron de Egipto. Y para ellos es algo muy importante y muy representativo. Tan grande era que todas las familias judías que no vivían en Jerusalén, llegaba el tiempo de Pascua y hacían una peregrinación hacia Jerusalén como familia. Y se llevaban si tenían 12 hijos, a sus 12 hijos. Pero había algo en particular. Cada familia en esa peregrinación llevaba un cordero, porque era necesario sacrificar un cordero en la Pascua. Pero ¿sabes qué? Todos esos corderos que se sacrificaron, ninguno resucitó. Pero hubo un cordero que fue a la cruz y que sí resucitó. Solo hubo uno y fue suficiente. Y ahora podemos participar de su carne y bebiendo de su sangre, porque hay en abundancia. Fue suficiente una vez y para siempre. Cristo es el pan de vida, quien fue partido por nosotros. Se dio a sí mismo con generosidad, dándonos vida. Derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Primera de Corintios 11:24 dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que fue entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Quiero hablarte un poquito del pan que los judíos usan en esta celebración. Se llama matzá. Y es un pan que ellos tuvieron que hacer cuando estaban en Egipto. Y fue hecho tan rápido que no le dio tiempo a la masa de leudar. O sea que quedó como una galleta. Nosotros en nuestra cultura, cuando pensamos en pan, pensamos en algo suavecito, en algo esponjosito. Pero la palabra de Dios nos dice que fue un pan que no alcanzó a leudar. O sea que era como una galleta cracker. Y aparte de todo esto, la hacían con huecos, la hacían rallada y la hacían quemada. Gracias, Gerardo, te vas a ir al cielo. Y me encanta porque esto es un recordatorio de lo que el Señor hizo en la cruz. Está rayada porque lo latigaron, le arrancaron pedazos de su carne. La pasión de Cristo, muchos dicen que se queda corto a lo que en realidad sucedió, porque dice la Biblia que quedó sin hermosura, quedó sin parecer. Después de lo que le hicieron, nadie lo reconocía. Mucha gente lo miraba y se asustaba del rostro que le quedó, porque Jesús era humano, ¿sí o no? Y tú te golpeas el ojo y ¿cómo queda? Así bonito, rojito, como nos lo pintan, ¿no? Hinchado. O sea, su cara deformada. ¿Has alguna vez visto a un hombre que se cae y se le inflama su rostro? Y tú lo ves y te asustas. Ahora imagínate a Jesús, que no se cayó, sino lo desfiguraron. Entonces este pan es rayado para que te acuerdes de que su cuerpo fue rayado. Los romanos lo latigaron. Eso lo puedes encontrar en Isaías 53. Agujerado. ¿Por qué está agujerado? Sus manos y sus pies fueron agujerados en la cruz y su costado también. Y entonces el pan matzá tiene rayas y tiene huecos y está quemado. ¿Por qué? Porque el fuego del juicio de Dios cayó sobre él cuando los pecados de la humanidad se fueron sobre Jesús. Y entonces hubo un día que Adriana se acercó y me dijo: Paz, ¿lo escuchaste? Y le dije: sí. Porque no sé cuántos se dieron cuenta que cambiamos y transicionamos del pan suavecito a este pan.
Y ahora cada vez que lo comemos, se escucha en la iglesia un crujir, ta, 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 y estremece mi corazón, porque me recuerda que Él fue inmolado, que se quebró por completo. El pan y el vino vienen de la uva y del grano, pero tienen que pasar por un proceso similar ambos. Tienen que ser literalmente procesados para poder sacar lo mejor que hay en ellos. Jesús está diciendo: yo soy ese vino y yo soy ese pan. Él pasó su proceso y hoy podemos disfrutar de los beneficios sin haber pagado el precio. Y cuando tomamos la Santa Cena, indignamente se refiere cuando la tomamos y no estamos siendo conscientes de lo que tenemos en nuestras manos. A veces le prestamos más atención a un elemento que a otro, porque es más fácil agarrar: sí, Señor, tomo la copa porque esto me limpia de mis pecados. Porque todos odiamos sentir que somos pecadores, y nos encanta cuando lo tomamos porque sentimos que el Señor nos limpia. Pero se nos olvida ese pan que fue triturado, que se quebró. Yo espero que hoy lo escuches. Y aparte de que se quebró, se dio y se repartió, porque el Señor lo rompía en la mesa y lo repartía con sus discípulos. Y Él nos dice: hagan esto en memoria de mí. No te quedes con lo que el Señor ya te dio. El Señor espera que tú también te des a los demás. Así que cada vez que participes, si te quieres poner de pie, cada vez que participes de esta cena, hazlo con la revelación de lo que Él ya hizo por ti, pero con la esperanza también de que Él un día volverá, porque Él por eso nos lo dejó como institución. Háganlo porque yo voy, y Él anhela. ¿Cuántos han escuchado cuando Jesús fue llevado al desierto? Y una de las formas en las que el diablo lo tentó fue: haz que esta piedra se convierta en pan y come y sacia tu hambre. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de su palabra. El diablo era muy inteligente, y el diablo sabía que venía una cena, y que si hacía que Jesús comiera, esto no iba a suceder. Por eso cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, lo primero que les dice: cuánto anhelaba comer esta santa cena con ustedes. Lo que a Él le costó fue muy grande, pero nos dejó beneficios a nosotros, y no podemos ser malagradecidos. Tenemos que ser conscientes de que hubo un precio que se pagó, un alto precio. Y otra cosa que me encanta, porque todo es muy simbólico, la cena también nos recuerda que pronto va a amanecer. Viene un nuevo día, iglesia. Viene un nuevo día para tu familia. Viene un nuevo día para tu vida personal. Viene un nuevo día para tus hijos. Viene un nuevo día. Hoy pareciera que está oscuro, pero viene el sol de la mañana. Viene el sol. Así que no paremos de anunciar su muerte hasta que Él venga. Por eso celebramos esto una vez al mes. No como religión, ni como algo religioso, porque eso también nos envuelve en el tomarlo indignamente. Tomarlo indignamente es tomarlo como tradición. Hay que hacerlo porque ya es fin de mes.
Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la Santa Cena, le pido perdón a mi hermano con el que me peleé y ahora sí ya vengo y paso. Eso es tomarlo indignamente. Por eso vino el regaño del apóstol a la iglesia. Tomarlo dignamente es hacer conciencia y hacer memoria de lo que costó que estos elementos estuvieran aquí en la mesa. A lo mejor no es vino, es juguito, pero es algo simbólico. Y lo vamos a hacer y lo vamos a celebrar hasta que Él vuelva. Porque ahora Él anhela, así como anhelaba tomar esa cena con sus discípulos antes de ir a la cruz. Él se va, pero Él vuelve a una fiesta donde vamos a volver a celebrar esto, pero ahora con Él. Y eso llena mi corazón de gozo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y que el Señor te abra los ojos y te revele a Cristo. Señor, revélate a nosotros como iglesia. Queremos ir más profundo en tu amor, Señor. Queremos ir más profundo en intimidad. Queremos ir más profundo, Señor, en amar lo que tú amas. Revela a nuestros corazones quién eres tú. Que nuestra alma no pueda olvidar ninguno de los beneficios que tú has hecho por nosotros. Señor, gracias. Aquí vemos más de uno que agradecemos lo que tú hiciste. Valió la pena. Gracias, Jesús. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.